Cuando yo anuncié que Oscar Córdoba era nuestro invitado de hoy, hubo varios hinchas del América que me escribieron, pero recordarle la final del 96. Ustedes se la pueden recordar si quieren. Démosle la bienvenida a Oscar Córdoba. Oscar, hombre, muchas gracias. ¿Está prendido o no está prendido? Préndalo. Hola, ahora sí está prendido. Eso. Hombre, Oscar, Buenas noches, ¿cómo están? primero que todo, muchísimas gracias por estar en Historias Secretas. No, gracias a ti por la invitación y muchas gracias por la introducción. A los que madrearon. ¿Ah? A los que madrearon, sobre todo. Sí, sobre todo, sobre todo. Oscar, comencemos con una historia que a mí me parece muy particular y es que yo comencé diciendo que no entiendo cómo y necesito saber cómo un pelado de un colegio bien de Cali termina, marica, termina diciendo no, mamá, papá, yo voy a ser arquero, mucho gusto. Y además no es de la recocha, no es como el niño del colegio bien que dice, no mami, este año guantes y el próximo año quiero manejar un kart. ¿Sí? ¿Cómo carajos? No es tan así, tan así, tan así. A ver, lo que pasa es que dentro de toda mi estructura familiar, mi familia, todos fueron deportistas. Entonces mi mamá jugó voleibol, mi papá jugó fútbol, básquetbol, un tío jugó fútbol, una tía fue jugadora de voleibol de la selección Valle, selección Colombia. O sea, siempre el deporte ha estado muy de cerca en el tema familiar. Entonces, desde el momento mismo que uno nace, ya hay un balón por ahí dando vueltas. Y siempre las manos. Entonces, la tía Melba, mi mamá, la tía Gladys, siempre me tiran el balón y uno responda con el antebrazo. Yo jugué voleibol, jugué básquetbol. Era multideporte en mi casa. Y mi papá, básquetbol, fútbol. Entonces, siempre existió el deporte y me permitió ver y motivarme a practicarlos todos. ¿Y quién fue el que te vio y dijo, no, venga, ¿por qué no se va para el arco? No fue mi casa, fueron vecinos. Había un compañero que se llamaba Diego Fernando, bueno, se llama Diego Fernando Torres, un arquerazo, fue madre. Y a mí siempre me dejaban en un condominio porque mis padres compraron un lote a las afueras de Cali, digámoslo entre comillas, porque Cali estaba creciendo hacia el sur. Compraron un lote hacia el cine, ¿cómo es? Al autocine. Entonces, hasta allá no llegaba el bus del colegio. Entonces me dejaban donde mi abuela, que era eso quedaba por Cosmocentro, y ahí habían dos chicos con los cuales yo jugaba fútbol, Hugo Mario Amaya y Diego Fernando Torres. Diego Fernando era un arquerazo y se tiraba y tal, y yo quería ser como él y tapaba. Y en el parque yo me tiraba y era el arquero como del barrio, así. Entonces hacíamos metegol, tapa y esto y uno y lo otro, y ahí me fui encariñando con el puesto. ¿Y cómo es esta llegada a esas inferiores del Deportivo Cali? Fue muy simpática y voy porque yo estaba en el colegio normal, como cualquier otro chico, y resulta ser que un día uno de esos compañeros inquietos lee que hay una convocatoria para ir a jugar a los Estados Unidos a la Copa McDonald's. ¿Ok? Entonces, como nos gusta a todos, de cachete. Claro. Si era elegido, te ibas para Miami o Orlando, jugabas la Copa McDonald's y chévere. Yo ya había practicado otros deportes, voleibol, básquetbol, tal, pero ese día llegamos, me le puse los huellos a mi papá. Ustedes no se imaginan lo que eran los huellos de mi papá. Es que ustedes todos son teletubbies ahorita. Los guayos de mi papá eran los de tache de cuero. Duros. De cuero, pero eran de cuero. Yo veía como mi papá agarraba, eso tenían unos tipos de punzón, llamémoslo así, e iban rompiendo el cuero, luego lo iban lijando y luego lo colocaban al revés, le pegaban puntillas y de ese tamaño iban dándole la dimensión al taco. Y yo me ponía esos guayos, yo andaba de guayo de taco. Y yo raspaba esos guayos por todo el barrio. Y llegamos un día al club, ese se llama el club Tequendama, donde se hizo la convocatoria. Y yo llegué temprano. Llegamos a las 2:30 cuando llegó el bus del colegio. Que la convocatoria es más tarde, a las 4 de la tarde. Y nosotros con los guayos así nos fuimos a Cosmocentro a jugar maquinitas. Space Invaders. Las maquinitas de aquí abajo. Cuando miramos la hora, nos agarró el tiempo. Volvimos, no había más puestos sino de arquero. Y yo me fui a presentar de centrodelantero. Colombia se perdió otro Falcao. Total.
Total. Entonces yo llego, me dice Pedronel Ospina, vea, usted el más grande y el más bobo, no, el más grande. ¿De qué juega? Y yo, profe, ¿qué puesto falta? Pues me falta un arquero. Pues venga, yo tapo, pues qué más. Yo no voy a perder la avenida. Terminé tapando y ahí me quedé. Y menos mal. No, porque era un buen delantero. Ah, a mí me han contado que en el Nueva Granada hay ciertos episodios, pero bueno, no entremos en detalles. Oscar, en general el fútbol es clasista a la inversa. Se asume, y sobre todo en las divisiones inferiores, que no, esto es para salir de pobres, a los que llegan en carro, o a los que llegan con guayos nuevos, o a los que llegan con ropita de marca, se les mira cruzado, usted tiene que ganarse el derecho a piso. ¿Cómo fue eso? Repito, yo entro en este equipo que se llamaba Colombia 86 en ese momento. El técnico de ese Colombia 86 es contratado por el Deportivo Cali. El técnico se llamaba o se llama Pedronel Ospina. Y él dentro de su contrato coloca que se trae este grupo de jugadores jóvenes para que hagan parte de la escuela Carlos Sarmiento Lora que se acaba de fundar. Entonces, en esa transición no fue tan grave el hecho de ser un muchacho de un colegio tipo Bermans, San Bartolo, San Ignacio, de este tipo de colegio, y entrar en las divisiones inferiores del Deportivo Cali. Entonces, como entré con mis compañeros, no fue tan fuerte la transición. En la medida que vas entendiendo cómo te vas interactuando con la gente, ya empiezas a ver el morocho que te va a robar los zapatos. Y no es un tema de raza, ¿no? Pero cuando si uno se descuida, uy, me robaron los guayos. Uno tiene Y eran de su papá, mano. No, ya había cambiado a Guayigol. Entonces ya empieza uno a entender y uno va evolucionando en el ambiente. Duro los que les toca ahora, porque ya sí se dan cuenta que realmente la forma de salvar su vida para el futuro es jugando al fútbol. Entonces, hoy tú ves los guayos de $1 millón y que le das papaya, te los roban. Y estos muchachos que vienen de estos barrios humildes con necesidades, no perdonan. ¿Cuáles fueron sus primeros guantes? Los primeros guantes, a ver, es que tiene una evolución. Los primeros guantes eran los Amadeo Carrizo, que eran de cuero, de carnaza, con un plastiquito, con unos tachecitos. Luego nacen los Flarico, pero cuando llegan los guantes de látex, eso fue una historia muy simpática, porque me dieron la plata para pagar la mensualidad del colegio. La plata de mi hermano y la mía. Yo estudiaba en el San Luis Gonzaga. Entonces, me acuerdo que costaban 12.000 pesos, eran 6.000 y 6.000 la mensualidad. Entonces, cuando yo pasé por Adidas y vi los guantes, no eran los guantes de carnaza ni los Flarico, eran los guantes. Yo dije, no, estos son míos, y los pagué. Y yo, me compré los guantes, Cuando mi mamá, un viernes por la noche, sube a mi mamá, se me sienta al lado y me dice, Oscar Eduardo, cuando dicen Oscar Eduardo, los dos nombres, ya hay problema. Me dice, ¿tú pagaste la mensualidad del colegio? Y yo, sí, mami, yo la pagué. ¿Seguro que pagaste Yo la pagué, te lo juro. Después llegó la tía Edelmira, que era la que solucionaba los conflictos en la casa, y me dice, Oscar, ¿usted pagó la mensualidad del colegio? No la pagué. ¿Juetazo? Fueron los guantes. Entonces vino la ceremonia de la correa. Sí, pues, me encanta el título, la ceremonia de la correa. De la correa. Todo muy lindo. Lleve. Y hoy me río luego de tantos años que esos guantes fueron los que me dieron la oportunidad de conocer el mundo, de ser mi sustento, de progresar deportivamente y personalmente. Hay un dato coctelero, porque yo sé que a ustedes les gustan mucho los datos cocteleros. Oscar mencionaba los guantes Amadeo Carrizo porque se supone que Amadeo Carrizo fue el primer arquero que utilizó guantes, lo que es mentira. Fue el primer arquero que utilizó guantes en Argentina y como tal en el continente, y eso se popularizó. Pero lo cierto es que los guantes de arquero tienen una patente inicial en Gran Bretaña de una marca que se llama Sykes, que ya no existe, de 1885. ¿Sí? Esos guantes. Es una fábrica de guantes industriales que dijeron, uy, ya hay arqueros, 1885, saquemos guantes. Y la patente es bastante bonita. Hoy no se podría jugar con eso, no genera movilidad, pero de todas formas es un dato bien coctelero. Ahora, Oscar, volvamos a la historia y es, en esas inferiores de la Sarmiento Lora y del Deportivo Cali, vos te terminás encontrando con grandes compañeros, amigos y rivales de la vida. Sí, claro. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Farid Mondragón y con Miguel Calero?
Al que primero me encuentro es a Farid. Farid venía del Colombo Británico, yo del Bermans, y Farid sí era niño bien. Estamos recuperando ese pelo, ¿no? El del bigote no, el del medio. Y Farid era el niño bien. Don Claro. Camilo, que en paz descanse, siempre nos llegaba, y doña Guasila llegaban en el carro y lo dejaban entrenando. Las pintas que tenía Farid eran espectaculares. Uno llegaba con su uniforme ahí, todo lo que podía ponerse. Pero ese sí llegaba con la última en la moda. Farid, y él lo dice, Farid era malito. Farid era platanito. Era malo, malo. Pero Farid tenía una condición y quería ser el mejor. Quería ser el mejor y trabajaba para ser el mejor. Luego había un arquerazo, pero el arquerazo que sería Milton Calero, pero arquerazo. Yo era el arquero de la infantil y Milton era el arquero de la reserva. Milton, un día, pues, cuando había competencia, a mí me llevaban a jugar con la reserva, yo tapaba con la reserva y Milton tapaba con mi categoría, que no era la infantil, sino la prejuvenil. Y Milton tapaba arriba, abajo, a derecha. Era un arquerazo. Yo quería ser como Milton. Cuando me dicen, viene un arquero mejor que Milton, y yo, no, madre, el hermano de Milton, Miguel Calero, yo me jodí. Si este man es mejor. Y Milton, yo no sé, Milton va y juega un partido contra Antioquia, pierde 7, Valle 7, así algo como lo que me pasó a mí con Millonarios. Y Milton no se pudo recuperar. ¡Bum! Se vino en picada y no se recuperó. Y ahí vengo yo y saco la cabeza y a los 2 años llega Miguel. Y cuando ya veo a Miguel ya me di cuenta que el hijo de madre era mejor arquero que yo. Hay una vaina que siempre me ha impactado y esto ya lo hemos hablado en privado muchas veces, y es que una vez cuando trabajábamos en Fox, esos días en los que no había mucho tema, entonces, ¿cuál es el mejor arquero de la historia? Hagamos la lista de... Y pues todos obviamente dijeron que Oscar Córdoba, y yo le dije en su cara que a mí no me parecía que él era el mejor arquero de Colombia. Porque para mí el mejor arquero de Colombia fue Miguel Calero. O sea, Miguel Calero era un espectáculo en el arco. Y a mí lo que me sorprendió es que el señor muy humilde dijo, sí, no, para mí también, yo le pago boleta a Miguel Calero. ¿Por qué? Porque es que el fútbol es un show, es un divertimento, como dicen en Italia. Es ir y disfrutar de la más alta expresión de elasticidad, de elegancia. Y Miguel lo tenía todo. Miguel tenía ese show, cuando llegaba y se te levantaba con una mano, o te tiraba una chilena o una tijera y te atajaba. Tú veías estar para Miguel en un entrenamiento y se pasaba por encima del arco. Yo decía, no, a este tengo que darle con un caño, pero diferente. Entonces, mi inteligencia me permitiera pararme y anticipar las jugadas para no tener que llegar a hacer las voladas de Miguel porque no me daba. Pero Miguel hacía lo más humanamente posible para llegar a esa volada espectacular y que se parara todo el público y aplaudiera. Es que cuando yo miro las atajadas de Miguel y veo las mías, veo la elasticidad y la belleza de las atajadas de Miguel y me doy cuenta que eso es show, eso es el fútbol. Ahora, Oscar, tu debut fue a la sombra de otro gigante que es René Higuita. ¿Sí? René Higuita está en su momento de gloria con Atlético Nacional y tú llegas a Atlético Nacional a ser suplente y alternativa de René Higuita. ¿Cómo fue estar viendo a un referente que ya era ídolo de selección, ya era ídolo nacional? Tal vez después del Caimán y de Pedro Sape era el tercer arquero ídolo nacional en toda la historia. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que yo siempre fui un afortunado. Cuando yo juego en la selección Colombia prejuvenil, por mi buen rendimiento, me suben a jugar con la juvenil. Cuando me suben a jugar con la juvenil, conozco a René y empiezo a interactuar con René muy joven. Es que René, todos somos muy contemporáneos, es la época de Marroquín. Entonces sale René, sale Eduardo y salgo yo. Vamos los tres en ese orden. Luego viene Miguel, viene Farid y Miguel. Venimos en ese orden. Cuando a mí me suben, yo empiezo a estar concentrado con René. Entonces éramos pares. Cuando Nacional me contrata, yo llego a aprenderle a René y yo sabía dónde estaba. Entonces yo llego a Atlético Nacional en el año 88, ya habiendo sido suplente de René en una selección Colombia juvenil, en una convocatoria. Entonces ya, no, papito, tal, y entonces ya no era el que estaba por allá, sino era un partner.
sabiendo que René tenía 3 años más que yo. Sí que es nada. Pero ya, yo sabía que me tenía una ventaja. Lo que tenía yo era que aprender cómo leía él el partido para yo poder irme acercando y luego robarlo. Pues es que yo iba por el puesto de él, solo tapa uno. Entonces, mi primer objetivo era Eduardo. Y Eduardo estaba tapando mucho en Santa Fe, pero mucho, mucho. Yo voy a los bolivarianos de Cuenca, y Eduardo es el arquero, y luego voy al Mundial de Chile, y Eduardo es el arquero. Cuando yo voy al Mundial de Arabia Saudita, ya me vuelvo yo el arquero, y ya lo paso a Eduardo. Pero el proceso era ese. Primero ir por Eduardo, luego ir por René. Lo que pasa es que cuando le quito el puesto a René, es de esas cosas de la vida. René se fractura en un partido Atlético Nacional contra Quindío y sale del camino y me abre la autopista y ya sigo yo de largo. Ahora, Oscar, en esa época, tú debutaste en un momento súper complicado del fútbol colombiano, porque grandes estrellas, grandes equipos, pero al mismo tiempo un montón de sombras, de dineros oscuros, de personajes, secuestros de árbitros, el asesinato de Álvaro Ortega, un ambiente muy, muy pesado, desde adentro de la cancha y sobre todo para alguien tan joven. ¿Cómo se vivía eso? ¿Sabes qué pasa? Toda esa etapa del fútbol colombiano fue la que permeó a toda la sociedad colombiana. Entonces todos nos acostumbramos a vivir con ese tipo de situación. Desde los políticos más encumbrados hasta la persona más pobre porque era el raspachín o el que tenía que hacer los trabajos de lavarle los carros y todo. Entonces toda la sociedad quedó permeada por este tipo de situación. Aquí todos, el que diga que no se tomó un vaso de agua de este tipo de situación, miente, porque fue una industria que mantuvo, una economía que mantuvo la economía del país. ¿Y cómo? Los equipos de fútbol, empresas, gobiernos. O sea, medios, lo hablamos en un programa anterior. Exacto. El Grupo Radial Colombiano, por decir, ejemplo. no, es que a mí, no, medicina, en todas partes estas personas entraron y golpearon. Entonces todos nos acostumbramos, no, que esta casa vale 2, no, pero este man me la compró en 5, entonces todo se subió. Entonces, este jugador vale 2, este vale 5. Entonces todo esto se volvió una dinámica de economía. Pero ¿no había una sensación un poco de miedo ante todo lo que estaba pasando? Cero. El miedo empieza a existir cuando cuando la etapa de la persecución a Pablo Escobar. Ahí yo le digo a mi familia, mírense la serie de Pablo Escobar y es muy parecido a lo que nos está pasando hoy día. El tema de temor, de terror, de secuestros. Lo que pasa es que gracias a Dios no han tirado un avión al piso. Pero lo que vimos nosotros en esa época fue bastante complicada. Pero no contra el fútbol, sino contra la sociedad misma. Oscar, volviendo al tema de Miguel y de Farid, mientras Farid y Oscar crecían, empezaban a ganar lugares en la selección, Farid se iba al exterior, Miguel se demoró en explotar. O sea, Miguel es como el tercero por edad un poco, pero también es como el tercero en llegar a convertirse en gran referente. Ustedes dos ya estaban consolidados, ya estaban en Selección Colombia, ¿sí? Titular y suplente de Selección Colombia y con el debate de quién tenía que ser el número 1, y Miguel todavía no llegaba. ¿Por qué se demoró Miguel en llegar? Fue todo accidental. Miguel ya estaba consolidado como arquero titular del Deportivo Cali, creo. Esto me lo contó el doctor Carlos Arcesio Paz. A mí me llega una oferta, no, a mí no, al Deportivo Cali le llega una oferta para llevarme a Cerro Porteño, pero yo me casé muy joven. ¿Ok? Don Carlos Arcesio dijo, es un préstamo muy corto, no justifica mover a Oscar con la familia, mandemos a Farid. Farid. Farid se va a Cerro Porteño y la rompe, Sí. la descoce. Entonces, cuando Farid se va a Cerro Porteño, porque Farid debutó en Santa Fe, primero Farid tapó en el Sporting, luego pasa a Santa Fe y ataja en Santa Fe. Cuando él se va bueno, aquí creo que tengo una confusión de tiempos. De ahí pasa a Cerro Porteño y después a Independiente. Bueno, sí, correcto. Pero entonces, por ese tema coyuntural de tiempo, Farid se va y tapa con el Cerro Porteño, la rompe y ya abre su espectro internacional. Miguel era el arquero del Deportivo Cali y yo me voy a peregrinar al Once Caldas y llego a Millonarios, Once Caldas y América. Entonces, ese fue el orden. Como yo ya llego a la América, el América dice, no se va y se queda. Y nos quedamos Miguel y yo en Colombia
Y Farid va al Cerro Porteño, va a Independiente y se consolida como arquero internacional. Oscar, ahorita contaste cómo el hermano mayor de Miguel nunca se logró reponer de una goleada y a ti te tocó comerte una de las mayores goleadas en la historia del fútbol colombiano, que es el famoso 7-3 de Millonarios Santa Fe. ¿Cómo te repusiste de eso? Y la necesidad, que yo me casé muy joven, a lo yupi, con el muñequito adentro. Saludos, Mónica. No, cuando uno se casa tan joven y tiene una obligación, y yo creo que también lo que tú decías al principio en la introducción, los arqueros estamos hechos de otro material, donde aprendemos a asimilar el dolor rápidamente y reponernos a ese dolor. Siento que la necesidad de sacar una familia adelante y querer triunfar nunca me permitió pensar en el fracaso. Siempre lo dije. No puedo mirar hacia atrás. Gol que me hicieron, no pienso en el gol que me hicieron. Le hago el luto porque uno le hace el luto, asimila la información y el problema es el gol que debo evitar adelante. Entonces me hicieron los 7, que me voy a comer otros 7. No, tengo que evitar que me hagan menos de 7. Entonces esa fue mi carrera y se me abrió una puerta increíble que fue el Once Caldas. Ahora, después de Once Caldas llega el América, que es una etapa muy valiosa, que termina con la consolidación en Selección Colombia y que además coincide por la tragedia de los tiempos, si se quiere ver, con la prisión de René. René termina detenido por una situación, René Higuita y la locura de los arqueros, insisto, de liberación de un secuestrado, y eso hace que Oscar Córdoba sea inevitablemente el número 1 de la selección, ya sin discusión. ¿Cómo se recibió al interior del equipo la ausencia del referente y el papel del nuevo? Él hace parte del proceso, ha hecho parte de las juveniles, viene consolidado con lo que ha hecho en América de Cali, pero de todas formas era una apuesta brava. A ver, a nosotros se nos complicó un poquito, a Farid. Lo que pasa es que cuando René cae, Eduardo no está en un buen momento, Ajá. que era el suplente idóneo. Yo supero a Eduardo. A ver, el cuento es así. Juega Nacional América. Y en una jugada al borde del área, Aristizábal va, se frena y Eduardo se salta y queda encima de Caballito. Aristi y cae Eduardo y se rompe el manguito rotador. Entonces sale Eduardo del camino. Traen a Comiso al América, Comiso no arregla en el segundo semestre y llego yo al América. Cuando René se lesiona, el arquero que más parecido jugaba a René era yo, con los pies. Entonces yo llego de paracaídas, por encima de Farid y de José María Pazo. Entonces ahí yo le saco ventaja y empiezo a atajar. Yo estaba en el Once Caldas, me compro América y ya me consolido. Pero con decirte que un día estábamos concentrados antes de jugar contra Argentina, cuando encontramos el buzo mío, que era el 1, los guantes de Farid, la pantaloneta de José María, unas medias y unos guayos. ¿Y ve? Qué raro. Y empezaron a cantar Happy Birthday to you. Y le estaban cantando el Happy Birthday a René, que no estaba con nosotros, sino que estaba en la cárcel. Nos miramos los tres, el Chema, Farid y yo, y como que no existimos aquí. Pero era el grupo tan verdaderamente conformado que así no estuvieses, te tenían en cuenta. Y si tú hoy nos reúnes a todos, somos igual de unidos. Es impresionante. Entonces ahí uno se da cuenta. Al principio fue un choque darse cuenta de que, como que sobramos, pero al final del ejercicio no, somos todos partes de. Y yo no sé si las selecciones que hoy son parte de la seleccionado nacional y los que fueron de Peckerman se reúnen como nos reunimos nosotros. Ahora, en este grupo tan unido, en este grupo de amigos, en este grupo que logró una clasificación histórica, ¿qué fue lo que pasó en el 94? En el 94 yo no siento que el equipo haya fallado. Yo creo que, y lo voy a decir con todo el corazón, yo siento que las amenazas nos mataron. Nos mataron totalmente. Cuando nosotros jugamos contra Rumanía, hubo un problema, desconocimiento. Eso sí no te lo van a... ¿Llegaron agrandados? Agrandados no siento que sea la palabra, porque nosotros trabajamos para hacer bien el trabajo.
sí nos agarramos, eso está documentado en el partido que jugamos contra Palmeiras en Pereira. Nos encerramos en una habitación y nos dijimos las verdades todos. Pero es que, ¿quién va a arriesgar el pellejo faltando una semana para ir al Mundial? Los jugadores del Palmeiras se fueron a jugar un partido y era un buen equipo. Y nosotros éramos la selección que íbamos a jugar al Mundial de Estados Unidos. Y ese partido fue horrible, pero es que abría la puerta y estabas ya desembarcando en Los Ángeles. Entonces el partido todo el mundo jugó como señorita, pues nadie quería perderse el Mundial. Pero cuando nos encerramos, nos dijimos las verdades y al final entendimos que era demasiado riesgo ese partido para viajar. Bueno, viajamos, pum, pum. Cuando jugamos el primer partido, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, Colombia jugó bien. Nosotros creamos 7 oportunidades de gol. La figura del rival fue Estelea. Lo que pasó fue que ellos fueron efectivos en el momento de atacarnos. Nos hicieron 4 tiros, nos hicieron 3 goles. Es que así fue el partido. Yo lo he revisado muchas veces, porque dentro de la conferencia que nosotros damos, hicimos un resumen, un recuento de lo que pasó. Bien, listo, perdimos. Había un estrés dentro del equipo, pero es el estrés normal de cuando perdés. No puedes perder y tú relajado, sí, no, tranquilo. No, había estrés. Hay una anécdota que yo estoy en el arco, hicimos cambio de arco, yo me quedo con el equipo suplente. No. Sí, con el equipo suplente, saca, no me acuerdo si fue Farido, fue Farido José María, salta Freddy y golpea Carepa a Freddy, ¡pah! Y lo golpea en la espalda, y cuando se voltea a Freddy, encuentra a Jaro Lozano, que era su hijo. Y se agarraron y se dieron 3 manotazos. Claro, que fue el mito de que ellos dos estaban peleados en la concentración. Puño va, puño viene, pero se pararon los dos frente, firmes, y ninguno aflojó. Yo veo a, ¿cómo es que se llama este de Caracol? El periodista de Caracol. Ricardo Rego. No. Ay, el que está casado con la Sabaraín, ¿cómo es que se llama? Jorge Alfredo Vargas. Jorge Alfredo. Está Jorge Alfredo con la cámara y yo voy y le digo a Jorge, no, yo no estaba tapando, es verdad. Cuando yo veo el golpe, se dan las manos, yo voy y le digo a Jorge Alfredo, no vas a pasar estas imágenes. Y me dice Jorge Alfredo, me dice, Oscar, es mi trabajo. Si yo no las paso y la pasan otro, me matan a mí. Está bien, está. Ahí quedó todo, pero todo el mundo estaba compenetrado de que íbamos a ganar. Es que eso, el fútbol es de roce, es de interacción, es de golpes, es de todo. Termina el entrenamiento, nos vamos, preparamos el partido y a las 10 de la mañana, a mí nunca se me va a olvidar, yo llego con mi bandeja, yo siempre a las 10 me comía un croissant y un café. Y yo me siento y me dice Farid, ¿supiste lo que pasó? Yo, ¿qué pasó? Las amenazas. ¿Amenazas de qué? Amenazas a Pacho, a Bolillo y a Barrabás. ¿Cómo así? Entonces cuando entra Pacho, ojos llorosos, Bolillo, ojos llorosos, Barrabás, ojos llorosos, el croissant quedó ahí, el café quedó ahí, y nos explicaron. Y dijeron, miren, nosotros queremos nuestro país, pero nos amenazaron, no a Barrabás, no me acuerdo, fue a Carepa, creo que fue el que reemplazó, y ahí todos nos quebramos. No hubo charla, no hubo nada. Nos montamos al bus, nos fuimos desde el hotel de Fullerton hasta el estadio, silencio. Entramos a calentar, silencio. Calentamos, silencio. El partido, silencio. Eso fue. A nosotros nos mató la noticia de las amenazas. Ese partido contra Estados Unidos es una de las grandes tragedias nacionales, inevitablemente por todo lo que pasó con Andrés. Él toma la decisión, y eso se ha documentado 1000 veces, de regresar al país mientras todos ustedes deciden tomar una distancia prudente, precisamente por las amenazas y por el ambiente caldeado. ¿Cómo recibiste la noticia del asesinato? ¿Dónde estabas y qué pasó? Nosotros estábamos en Hartford, Connecticut. La familia de Mónica vive en Connecticut. Y una amiga, Maura, nos llama y nos dice, eran como las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y nos dice, llama al teléfono y pide que pase yo al teléfono. Me dice, Oscar, mataron a Andrés. Y yo, estás mamando gallo. Pueden matar a cualquiera menos a Andrés. Es que Andrés era uno de los personajes de la selección más queridos del fútbol colombiano.
No, sí, mataron a Andrés, mucho cuidado. Cuando ya hace el despliegue noticioso de lo que pasó en Colombia, ya queda uno perplejo y con temor. Sí, ¿por qué no? ¿Y cómo reponerse después de eso? O sea, ¿qué ganas hay de volver a jugar en la selección Colombia después de que pasa eso? Repito, la necesidad. Es que yo lo que sé hacer es jugar al fútbol. Siento que lo de Andrés, yo lo molesto y va a sonar a propaganda y es la vivienda. El lugar equivocado, momento equivocado. No tenía que haber salido. No es el deber ser. Es un partido de fútbol, basta. Pero era un momento donde nuestra sociedad es bastante agresiva. Seguimos siendo agresivos. Y es un momento donde la gente estaba caldeada. No era necesario salir esos días. Oscar, el final de la etapa con el América fue muy bueno por el nivel, pero también doloroso por la derrota en la final de esa Libertadores del 96. Es de esos goles que no se olvidan, es de esas derrotas que fueron difíciles de superar porque has mostrado resiliencia, has dicho uno sale aquí adelante, uno lo supera y demás, pero era la posibilidad de ser campeón por primera vez de Libertadores, con el América, con un equipo que tenía un excelente cuadro, la nómina era tremenda. ¿Cómo te repusiste de esa también? Es decir, más allá de la necesidad, vinieron muchísimas críticas, hubo un poco de miedo de miércoles. ¿Cómo puede reaccionar esta gente después de lo que pasó hace 2 años? Dime un optimista del fútbol. Puede ser. Nosotros perdimos la final de la Copa Libertadores a las 10 de la noche en Buenos Aires. Llego al hotel, no duermo, porque ¿quién duerme después de perder luego de que te cometes un error? Lo que pasa es que hay quienes se quedan en el error. Yo me quedo con que después del error yo salvé 3 o 4 veces más a la América para que pudiese seguir en competencia. El hincha de América no me perdona el error, pero es que pudimos haber recibido 3 o 4 goles más. Luego me di cuenta de ese detalle y te lo voy a explicar por qué. Cuando regresamos, nosotros tomamos el vuelo a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, aterrizamos en Bogotá, el vuelo se retrasa, cambiamos de vuelo, llegamos a Medellín y nos enfrentamos a Atlético Nacional menos de 48 horas. Fútbol profesional colombiano, perfecto. O sea, menos de 24 horas. Sí, a las 24 horas tuvieron partido y clásico. Además. Estamos jugando contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y perdemos 1-0 botando un penal. Seguimos el torneo, perdemos el título y listo. Pero nunca sentí temor. Eso sí, me mandaron sufragios que iban a picar a mi hija, a mi esposa, que le iban a violar, etcétera, etcétera. Pero pues, dime que yo soy un optimista del fútbol. Nunca pienso en lo malo, más bien pienso en lo bueno. ¿Por qué te dije los goles que evité? Porque cuando llego a Boca, me hicieron un estudio de lo que había pasado y lo que más les llamó la atención fue que no me caí. O sea, en últimas esa derrota terminó abriendo la puerta para el mejor momento de tu carrera. Cuando me como el gol, que tira en el centro y viene Crespo y hace el gol, se hizo un estudio, habían unos veedores porque siempre están viendo, y sí, cometiste el error, pero ¿cómo reaccionas después del error? Y eso lo hizo Hugo Orlando Gatti. Y se lo digo así, transparente. Macri al frente mío, Gatti a mi izquierda, yo a la derecha. Le entregaron $20,000 por haber recomendado a Oscar Córdoba para que llegara a Boca Juniors porque no se cayó en la final de la Copa Libertadores. Tremendo. Pan. El cash que recibió él porque le hizo ese seguimiento y esa recomendación a Macri para que me llevara. Que otra cosa sucedió, una tajada y que vio un partido contra Bolivia, pero el puntillazo final fue ese. Oscar, el comienzo con Boca no fue fácil, porque era, hombre, un arquero extranjero en Boca Juniors, pero cuando tú llegaste a Boca era aún el Boca de Maradona. ¿Cómo era el ambiente de camerino con Maradona en Boca? Pues lo bueno era que toda la atención se la llevaba a él. Menos mal. Sí, eso sí. Entonces uno tenía que llegar y encajar. Me acuerdo que nosotros llegamos en invierno. Entonces, pues ¿quién tiene ropa de invierno viviendo en Cali? Nadie. No. Entonces yo llego a Bogotá, ahí me llaman, yo estaba haciendo una propaganda, estaba tomándome las fotos con
para el calendario de la Selección Colombia. A mí me tocaba Paula Andrea. La memoria de esta edad ya me falla. Y me llaman y me dicen, Oscar, una llamada. Yo, sí, tal. Ya habían celulares, ¿no? Eran así. Entonces yo llego y contesto, tal. Vea, Oscar, que tiene que viajar ya para Buenos Aires. La pobrecita quedó colgada en el arco y yo me fui corriendo. Me vine para Bogotá, me compré un gabán y unas botas texanas. Pura pinta. Jeans, tal. Cuenta la leyenda, y es verdad, que cuando yo entro por la puerta del camerino de Boca, llega Maradona y me mira y dice, es que nos salvamos. Un arquero de 1,95 de estatura, pues un tacón así, un gabán que me doblaba la espalda. Cuando me quito el gabán y me quito las botas, nos jodimos. Y es verdad, no es chiste. Pues yo entré por la puerta, casi no entro. Cuando me quité el gabán, ay no, nos jodimos de Boca. Diego era el líder que siempre nos han planteado a los que no lo conocimos, o sea, este líder de camerino único que no solamente se robaba toda la atención, sino que liberaba de presión a todos los demás. Sí. Diego tuvo un detalle con nosotros. Nosotros concentramos un hotel bueno que se llamaba el Hotel Las Américas, un hotel muy bueno. Y de pronto Macri nos mandó un hotel muy malo. Cuando llegó Diego, este pelotudo, ¿qué cree que es? Él le decía al cartonero Báez, es un personaje en Argentina. Llegó, chicos, agarren los maletines y nos vamos. Se fue para el Hyatt, metió un tarjetazo y le pagó las habitaciones a todo el mundo en el Hyatt. Eso sí, luego cobró. Obviamente. Pero como capitán digo, aquí no me van a meter. No van a meter a un equipo como Boca a este hotel, ni en pedo. Tarjetazo al Hyatt, donde se hospedó Madonna, ahí estaba durmiendo Escuitano. En la suite de Madonna, ahí estaba yo. ¿Cómo fue esa consolidación con Chicho y con Bermúdez de ese Boca? Es decir, ¿cómo terminan armando ese equipo de leyenda, campeón, multicampeón y pues un ícono en Libertadores? Esto fue muy simpático porque la llegada, esto fue en Catarata, ¿sí? Una cascada. Yo llego un sábado, yo firmo sábado contrato con Boca, firmo sábado en la noche y cuando firmo, el gordo Cirilo, que era el que estaba cerrando mi negociación, me dice, te pregunto, yo no voy a decir que yo fui el que tomó la decisión, pero me dijo, te pregunto, ¿tenemos un brasilero campeón del mundo o Jorge Bermúdez? Yo dije, si usted quiere, me está preguntando, Jorge Bermúdez. Jorge no jugaba en Grecia. No, estaba en Portugal. Estaba en Benfica. Jorge no jugaba en Portugal. Y yo, si usted me pregunta, yo quiero a Jorge. A Jorge yo lo conozco desde los 14 años. Lo tuve en el Quindío, lo tuve en la Selección Colombia y lo tuve en el América. Vamos a morir juntos. A los 4 días, Jorge aterriza un martes en la Bombonera, firma contrato y el jueves estábamos jugando torneo y estaba lesionándome. El boludo ese. Una jugada donde yo, voy sobre mi palo izquierdo, cubro el palo izquierdo, me volteo así y veo que me viene esa mole y yo veo que me va cayendo sobre la rodilla. Yo lo sostengo, distensión del ligamento de la rodilla. Yo, este marica fue a lesionarme. Y ese día le ganamos a Cruzeiro. La primera bola que agarra Jorge, levantó un man, lo tiró contra las tablas. Todo muy normal. Y todo el mundo dijo, el patrón. Claro. Y ese día le hizo gol a Dida, rompió a Morocho contra las barandas y me rompió a mí. Paquete completo. Listo. Terminamos el semestre, quedamos en Boca. Íbamos a jugar contra Rosario Central. Sí, contra Rosario Central. Y el Bambino sin camisa. Al Bambino le gustaba entrenar sin camisa. Un balón en la mano aquí y un entrenamiento horrible, Dios mío. Agarraba la pelota y hacía así. No les miento. Un balón aquí, el otro aquí. Entonces llegaba y ¡pah! Entonces llegaba, ¡Fabri! ¡Belleza! Y yo en el arco así. Mierda. Luego la otra pelota, ¡Bermúdez! Y Bermúdez llegaba y ¡pah! ¡Belleza!
Basta, chicos. El equipo está. Qué vago era el Bambino. Yo, ¿qué es esto? Quedamos Jorge y yo más aburridos. Entonces nos sentamos uno en el arco, en el palo derecho, y el otro en el palo izquierdo. Estaba así. Entonces me decía Jorge, nos jodimos, ¿no es cierto? Pues marica, nos van a meter una goleada a la berraca. ¿Qué vamos a hacer? Cuando viene el Bambino con los 2 balones, sin camisa, nunca me va a olvidar. Y el teléfono, en Argentina, era el Movicom. Y nos dice, che, chicos, ¿cómo les parece Chicho Serna? Y yo, profe, Chicho, muy bueno. Mauricio, tráete a Chicho Serna a Boca. A las 2 horas estaba Chicho firmando con Boca. ¿Cómo quedamos? Ganamos 2-0. La verdad, Chicho firmó, no jugó, pero nosotros jugamos contra Rosario, le ganamos 2-0 y no nos pudieron hacer gol de cabeza. Belleza. Belleza. Pero no me pregunten, ¿qué entreno tan malo, por Dios? Belleza. Ahora, Oscar, en ese momento determinado, finales de los 90 y comienzos de este siglo, Oscar Córdoba era uno de los mejores arqueros del continente y estaba en una liga en la que estaban los mejores arqueros del continente. Y en particular había una figura icónica que era Chilavert, ¿sí? Chilavert era un referente absoluto en el continente, pero aparte de eso, ídolo total de Vélez. Y es una era de grandes, grandes arqueros en Argentina. ¿Cómo fue esa rivalidad con Chilavert, esa competencia permanente, esas batallas que iban desde la selección, lo inolvidable del Manazo, hasta la pelea por la liga en Argentina? Lo que pasa es que con Chila pasó algo bien simpático y era, él se empezó a vender para llegar a Boca. Y era una de las transferencias más caras del fútbol argentino. Era muy caro sacarlo de Vélez para traerlo a Boca. Y yo me le atravesé. Eso fue en el año 93. No, 97. Entonces yo llego casi que por la puerta de atrás. Era un argentino, Chila y yo. No, el argentino, que no me acuerdo cómo, creo que era Leo, no me acuerdo quién era. Chila, y nadie sabía que yo llegaba. Yo tapo contra Bolivia, hago una tajada, el Bambino y Macri se reúnen, me hacen volar. Tanto es que a mí me van a recoger, no como llegó Falcao, que le mandaron un carro de bomberos y todo eso. No. A mí me mandaron un remisero, me dice en el aeropuerto, ¿vos sos Córdoba? Yo sí, agarra la maleta. Sí, señor. Y usted con esas botas y con el abrigo, hermano, no. John Wayne. Para los que no saben quién es John Wayne. Entonces yo llego por la puerta de atrás y palabras más, palabras menos, yo era un fitito al lado de Chilavert. Entonces yo le gano la pulsada a Chilavert y empieza esa pelea mediática. Es más, que cuando a mí me va mal en el segundo semestre, que ya eso fue el 98, vuelve y suena Chilavert porque llega el profe Bianchi a Boca. Pero Bianchi se la juega conmigo y me dice, tú vas a ser mi arquero y ustedes le tienen que ayudar. Le dice así, nos reunió a los 3. Oscar tiene la partida, segundo va el Pato y tercero Muñoz. Y ustedes se van a soportar. Así nos dijo a los 3 reunidos en una sala. ¿Cómo se consolida ese Boca del Virrey? Porque termina siendo campeón de América, termina imponiendo una era que aún se considera la era dorada, pero fue difícil porque en ese momento River era River, o sea, la competencia era muy difícil para ser el mejor equipo argentino. Lo que pasa es que nosotros perdemos el título con el Bambino por un punto, entonces nos dio un colchón. En el 98, antes de la Copa del Mundo, sí nos cogieron ventaja, pero River no gana el título. Cuando entramos con el Virrey, entramos cabeza, eso se llama tete a tete. Y sacamos la diferencia en el clásico. Y después de que le ganamos el clásico, no nos volvieron a agarrar. Y siempre fue sólido en el tema del respeto. Eso fue lo más importante que tuvo ese Boca. Hay una cosa que me parece muy bonita y es, en ese comienzo de este siglo, teníamos a muchos colombianos, no solamente ustedes 3, sino había un bloque fuerte de colombianos importantes en el fútbol argentino y ustedes fuera de cámaras tenían una magnífica relación, se reunían y se iban a comer carne. Ese fue el momento en el que ya el abrigo no era necesario, ¿no? Mucha proteína, me acuerdo. Cambia la cultura. Mucha proteína.
¿Cómo eran esos encuentros con Ángel y con el parche de colombianos? Nosotros teníamos una costumbre que todos los jueves nos reuníamos en eso se llamaba la parrilla del pobre Luis. Entonces íbamos, la carne espectacular, el ambiente muy rico, quedaba en el barrio del Belgrano, al lado de la cancha de River. Eso es Núñez Belgrano ahí. Y nos reuníamos todos. Pues Mario vivía ahí, Juan Pablo vivía en el mismo barrio, yo vivía en el mismo barrio. El único que vivía lejos era Chicho, que vivía en Castelar, pero nos reuníamos todos ahí y cenábamos los jueves por la noche. Siempre tuvimos muy buena relación. Yo creo que el único que no iba era Farid y el Palomo, que siempre el Palomo tuvo su raye. No se rían, hola, respeten al finado. El Palomo era especial. Sí, el Palomo era especial. El Palomo era especial. Oscar, hablemos del título de la Copa América del 2001, que es el único título que ha ganado la Selección Colombia de mayores y que irónicamente se menosprecia. Hay muchos colombianos que, pero es que no vino Argentina. Ustedes desde el interior de la selección, ¿cómo veían y cómo ven ese discurso de mucha gente y de muchos periodistas también? Con mucha tristeza, la verdad, menosprecian algo que logramos, lo único que hemos logrado, y seguimos añorando. Pero lo mejor de todo es que lo logramos. No lo tienen en cuenta, pero nosotros nos llamamos, nos felicitamos y seguimos para adelante. Pero mira que, más allá de haber logrado ese título, mira lo que es las cosas. Más allá de haber logrado ese título, si tú me preguntas cuál es el grupo más sólido, 90-94. 90-94-98. Nosotros seguimos llamándonos, que hay un partido, vení, vamos y jugamos un partido acá, ta. Pero ese grupo de muchachos que quedaron, que fuimos campeones de Copa América y los siguientes, no creo que tengan la misma solidez de amistad que tenemos nosotros. Y fracasamos. Es que ahí va el punto, es que después de esta, que es esa alegría, esa foto, esa copa, no se logra la clasificación al Mundial del 2002. ¿Por qué? Yo siento que nos dedicamos mucho a ser muy tácticos. Teníamos un equipazo, la verdad, teníamos un equipazo. Piensen ustedes en Juan Pablo Ángel, el Tigre Castillo, era un equipazo. Pero nos volvimos muy tácticos y nos volvimos un equipo amarrete, donde era que no nos hicieran gol y hacer un gol. Y no desplegamos lo que sí soltó Peckerman, que soltó a los perros de casa, y estos sí fueron para adelante y marcaron goles. Esta es una pregunta que se hace habitualmente, pero siempre vale la pena volver a hacerla. Entre la selección de Peckerman 2014, que llega a cuartos de final de un mundial, y ese equipo de amigos de 93 a 98, ¿qué diferencias ves? A ver, lo que pasa es que la del 94, ¿sí? Porque la del 93 llegó al punto más alto, ¿sí? El 94 yo siento y repito, y nunca lo voy a poder convencer de algo diferente, nos mataron fueron las amenazas. Si esas amenazas no hubiesen aparecido, bueno, no podemos hablar de supuestos, pero no hubiéramos jugado con ese peso que era un piano muy grande. Ese equipo jugaba chévere, jugaba bacano. Así cuando estén desocupados, mírense el partido contra Rumanía, es que es un partidazo. El arquero fue Estelea y tapó de todo. Contra Estados Unidos fuimos un bodrio porque no éramos nosotros, fuimos 11 zombies que salimos a la cancha. La selección de Peckerman fue una selección que ganó y arrancó y se infló, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Creciendo. Fue creciendo, le ganaron a los africanos, le ganaron a todo el mundo y entonces desplegaron un fútbol. Para mí la mejor selección que he visto fue la de Brasil. Enamoró a todo el mundo, man. Uno veía Brasil, Colombia y eso era paquete, y uno veía fútbol bonito. Es la que más se ha acercado al fútbol de la del 94. Ahora, Oscar, tú perteneces a una generación que le abrió la puerta a los colombianos en el exterior. Antes de ustedes había salido Ernesto Díaz, el pibe en el 87, Andrés en el 88, pero ustedes son los que conquistan el mundo. Primero Boca, después Italia, Turquía y demás. Y ahora lo que tenemos es muchos jugadores que ni siquiera juegan en el fútbol local y que se van yendo. ¿Eso afecta el proceso del jugador colombiano, irse tan rápido, no consolidarse localmente, o tú crees que es mejor? Para mí es mejor. Lo que pasa es que es malo para nuestro fútbol porque no disfrutamos de lo buenos que hay.
¿Cuánto duró Lucho Díaz en Colombia? 2 años. Exacto. Entonces, nuestro espectáculo sufre, pero lo que pasa es que permanentemente salen más jugadores. Lo que pasa es que no han traído jugadores extranjeros que marquen diferencia. Si lo que tienes en el medio es loable, pero si traes jugadores de buena calidad, te exigen y te llevan a mejorar tu rendimiento. Tráeme a todos esos jugadores buenos de Colombia que están en el exterior y acá vamos a mejorar la calidad. Pero si tú me traes extranjeros no tan buenos, pues cualquiera juega. En estos días estamos haciendo la cuenta. De Nacional, 2 creo que no juegan. De Millonarios, 3 creo que no juegan. Y son 4 extranjeros. El extranjero tiene que marcar diferencias. Si traes extranjero normal, entonces no los traigas, deja colombianos. Después de la era dorada de Córdoba, Mondragón, Calero, llega un heredero que aún está en la selección Colombia, que es David Ospina. Y si bien todos los números de David lo consolidan y tuvo un protagonismo fundamental en ese Mundial del 2014, ¿qué le faltó a David para superarlos a ustedes? No, David no superó. No superó porque, sí. Cuando uno mira, David se sostuvo más tiempo en Europa. Ok. Sí. ¿Tapó o no tapó? No sé. Pero se sostuvo en Europa. Jugó en el Arsenal. Un equipazo. Mi sueño y mi frustración fue no haber llegado al Arsenal. Yo me senté con Wenger en París, cerramos contrato y no pude llegar al Arsenal. Fue al Mundial y llegaba quintos, quedamos quintos. ¿Qué fue? Sí, claro. Cuartos de final. Entonces lo superó en ese orden de ideas. Lo que pasa es que lo dije en un programa y David y yo éramos amigos y después de ese comentario quedamos de enemigos. ¿Se rayó? Sí, porque yo dije, en la selección juega cualquiera. Porque tú siendo suplente puedes jugar titular en la selección y la selección tiene que llegar el que esté en mejor condición. Tú no puedes llegar a superar tu nivel para que luego te puedan vender en Europa. No. En la selección llega el que está jugando bien. Tiene que ser titular para marcar diferencia, porque hoy no pongo uno que sí esté jugando. Pero, digamos, voy a jugar al abogado del diablo. ¿David tenía competencia en ese momento? No tenía. Nadie veía a Camilo Vargas como su competencia, pero cuando David faltó, ahora sí lo vieron como competencia. Lo que pasa es que Peckerman nunca le dio la oportunidad a Camilo para ver si podía. David tapaba los partidos amistosos entre papá, mamá, casados, solteros, entonces nunca le dieron la oportunidad. Pero cuando Camilo se puso los guantes, ahí sí le saltó el gato a la liebre. Y ya que estamos en este tema, David sigue tapando. Tapó ahorita frente a México, a Montero le dieron la opción frente a Canadá. Vargas, uno diría, es el titular indiscutible, pero ¿cómo estamos de arqueros para el próximo Mundial? Muy bien. Más allá del bajo nivel que ha presentado Mier, tiene 7 meses para levantar el nivel. ¿Quién duda de la capacidad que tiene Mier? Para mí, David es un muy buen arquero. En Nacional lo está demostrando. Camilo ha estado arriba y abajo, pero se ha mantenido en la selección. Pero lo importante es que jueguen, pero no que esté sentado y que me lo impongas como titular. Porque entonces el que está tapando, ¿cuál es la motivación? Oscar, ¿cómo es el primer día de retiro de un futbolista? El día después de colgar, no los guayos, sino los guantes. Porque esta frase, esta conversación la tuvimos hace mucho tiempo, tal vez en Rusia, y es, uno nunca deja de ser jugador de fútbol. Me acuerdo que me dijiste esa frase. Yo no soy exjugador, yo sigo siendo jugador, solo que ya no juego. Pero mentalmente, ¿cómo es? Lo que pasa es que siempre estuve rodeado de gente que me fue mostrando el camino más adelante y me permitió darme cuenta que esto no era eterno. Siendo que siempre fui un optimista. Entonces, no, ya nos dimos cuenta. Entonces, cuando estaba en Besiktas, cuando yo llego, es que yo me fui de 32 años de Boca para Besiktas. Cuando llego a Besiktas, yo ya veo que mi retiro se viene. Para nadie es un secreto que el retiro viene entre los 35 a 40 años. Yo firmé un contrato con Besiktas de los 33 a los 36 años. Yo sabía que ya venía el retiro. Y empecé a hacer un tema de inversiones en ciertas partes que me permitirían, supuestamente, estar más tranquilo. Lo que pasa es que, gracias a suerte que tuve, que no me lesioné mucho, se me alargó la carrera hasta los 40.
Cuando llego a Millonarios y ya me doy cuenta que ya no daba para otro año más de contrato, lo que hice fue dedicarme a lo que tenía más o menos organizado y tuve un parate de 2 meses donde no quise entrenarme para no sentir que podía volver a jugar. Eso fue como mi polo a tierra para decir, ya, listo, hasta aquí fue. Dediquémonos a otras cosas. Entonces me volví Uber. Explique por qué. Vamos a mercar. Sí, señora. Vamos a entrenar. Sí, señora, vamos. Pero lo mejor es que se voltea a mirarla. Entonces yo dije, no, yo no me retiré para hacer Uber. Entonces me encontré con otro loco por allá y hicimos una empresa y nos dedicamos a trabajar, a hacer parte de explotar la imagen, a hacer charlas de motivación para las empresas y aquí llevamos casi 16, 17 años dándole la vuelta al cuento. Ahora, ese luto de dejar el fútbol, en la gran mayoría de futbolistas los termina llevando a la dirección técnica. Voy a ser entrenador. ¿Por qué no? Porque cuando yo llego la primera vez, eso fue en el año 1984, a la Federación Colombiana de Fútbol, entró a la oficina de don León Londoño. Yo dije, yo quiero ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces yo llego a esa oficina, era todo en madera, oscura. Y don León, yo mijito. Con el cigarro. Con el cigarro ahí. Yo mijito, bienvenido, esta es su casa. Yo, sí, señor, yo lo haga, sacar de aquí. Y me preparé con ese sueño, yo quería ser directivo. Llego al Bucaramanga, y cuando llego al Bucaramanga me doy cuenta que el sueño no era tan fácil, que tenía que generar un proceso bastante largo de entender cómo era el fútbol colombiano, de lo que yo pensaba no era tan así, que me iba a encontrar con muchos obstáculos y me di cuenta que no. Pero la fortuna mía fue que en Argentina me abrieron los medios. Los colombianos hablamos muy bien. Y tuve la fortuna de que los que viajamos y nos fuimos a Argentina hablábamos muy bien, que eran Juan Pablo Ángel, Farid, Iván Ramiro, Mario Yepes. Iván Ramiro, Jorge, Chicho, y nos invitaron a un programa que se llamaba El Equipo de Primera. Y allá debatíamos, porque el argentino, pues nuestro nivel de escolaridad contra el argentino promedio era más alto. Entonces nos escogían a nosotros porque debatíamos y teníamos mejor vocabulario. Entonces nos abrieron los medios de comunicación en El Equipo de Primera. Cuando regreso a Colombia, vienen y me contratan de Claro, me abren las puertas, empezamos a trabajar con Claro y luego viene el proyecto de Fox y ahí ya nos encarrilamos en el tema de medios de comunicación. Ahora, Oscar, este sueño de ser directivo, este sueño de estar en la dirigencia, ¿las dificultades están por el sistema mismo de la dirigencia colombiana, esta cofradía que el lugar común es, no, acá no queremos a estos exjugadores, los preferimos como empleados que como pares? No pasa por ahí. El problema que yo encuentro es que es una empresa de 36 socios, pero que cada uno rema por sus intereses. Donde tú encuentres una empresa donde los 36 sepan direccionar, vas a encontrar el norte y la fórmula para poder sacar toda esta empresa y que la empresa crezca de forma mancomunada. Pero cuando yo digo, no, es que este me robó, no, que cuando entre los socios se roban, es muy complicado. Y ahora... Bueno, no estoy diciendo que estén robando. Eso lo digo yo, él no lo dice, eso solamente lo digo yo. No, cuando digo se roban es, por ejemplo, vamos a pensar en algo, porque es que quiero salir bien librada de estas palabras. No, porque es que cuando Usted hay ya abrió intereses... la puerta, ellos son gente prístina, No, porque es que hay que entender que son intereses, cuando son células independientes y hay intereses y cubres tus intereses. Entonces, cuando yo necesito ganar más para poder lograr mejores resultados, pues yo te voy a tirar hacia mi lado. Pero como es una empresa de varios socios, sin un objetivo claro, entonces eso se va desquebrajando y no le permite crecer de la forma como debe crecer. Ahora, Oscar, pero el sueño de ser directivo se abrió por otros lados, porque esta Boca y esta apertura a los jugadores legendarios, ¿por qué no llegaste ahí?
Pues a mí nadie me invitó en Boca, no mentira. A mí me invitaron en Boca, pero me invitaron de Boca. Me dijeron Boca a Boca. Me dijo, no esta dirigencia, sino la que perdió. El Tano, ¿cómo es que se llama? El anterior. No, a mí él no. El que salió, el que perdió la Copa Libertadores. ¿Cómo? Angelici. Me invitaron a ser parte de, viajé a Buenos Aires, me senté con ellos y todo esto, y al final cuando se dio la carrera, no me llamaron. Entonces, no cuadré en ningún momento. Y con Román me senté en Buenos Aires, hablamos, debatimos, y siento que él entendió que conmigo no podía hacer cosas que de pronto quería hacer. Entonces decidió irse con los muchachos con los que sí podía hacer las cosas. Y bueno, y ahí están amigos, ¿sí? Pero seguimos siendo amigos. Es que lo bonito fue, hablamos y nos encontramos y conversamos y sabemos que tenemos objetivos distintos, pero seguimos siendo amigos. Yo lo llamo, hey Romy, feliz cumpleaños, mi hermano, y nos seguimos queriendo. Si lo dirigió bien, si lo dirigió mal, es su problema, pero yo nunca me he metido en sus decisiones y nunca me ha llamado a preguntar. Ahora, Oscar, lo comentabas ahorita con Ospina, con el caso Ospina. ¿Qué tan difícil es seguir siendo un jugador de fútbol que comenta y que inevitablemente tiene que cuestionar, criticar a otros jugadores de fútbol? Al principio me costó mucho porque sentía que todavía no me había desapegado del deportista. Pero luego me di cuenta que yo critico es la jugada, la decisión, más no al personaje. Me es indiferente si es Pino, si es David, si metió la mano mal, yo lo que digo es, metió la mano mal. Yo no me meto con tu vida privada, ni qué hiciste, no. Yo lo que te digo es, me diste mal el centro, te equivocaste. Que la tira clavada. Pero si te equivocas, tengo que tomar el comentario. Entonces, a eso es a lo que voy. Yo nunca me meto con el personaje, nunca digo, este técnico se tiene que ir, no. Tomó malas decisiones, ya los directivos decidirán si sí o si no, pero es mi concepto con relación a lo que veo en la cancha. Y como comentarista y también como un dirigente en potencia, ¿cómo podemos explicar lo que pasa en Boca? Lo que pasa es que eso es muy complejo. Realmente para entender lo que pasa en Boca es entender su estructura. Siempre había un consejo, un presidente de Boca Fútbol, porque es que Román es presidente de Boca y siento que Román no ha soltado toda la estructura. Entonces él sigue siendo el presidente de Boca, Boca Basquetbol, Boca Fútbol, Boca Tenis, Boca Bolitas, y uno tiene que delegar. Oscar, si en algún momento determinado te ofrecieran la dirigencia de un equipo de fútbol en Colombia, ¿la aceptarías? Yo vivo muy rico. Señoras y señores, Oscar Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas o algo. No, hermano, que los quiere, el que vive en Kennedy se tiene que ir. ¿Me quieren ir? Sí. Pero listo, ya son las 10 de la noche. Por allá anda Wallace que les va a dar alguna indicación. Yo no tengo ni idea en dónde está Wallace. Wallace se me pierde siempre. Pero recuerden, acá estamos todos los miércoles de octubre. Muchísimas gracias por venir y esto fue Historias Secretas.